Amigos de Perú 21, estamos con Mercedes Arauz, ex primera ministra, ex ministra de Economía, ex ministra de Comercio Exterior, entre otros cargos. Y menciono este último porque podemos empezar también con, acabas de llegar de una gira por Inglaterra, España, con InPerú, ¿no? ¿Cómo nos ven de afuera? Mira, la verdad, InPerú ha sido un éxito, este roadshow. InPerú es una asociación civil sin fines de lucro que viene del sector privado, está conformado por gremios del sector privado, principalmente el mundo de las finanzas, pero está con FIEP, está la Asociación de Bancos, la Bolsa de Valores, Cavalli, las bolsas, las asociaciones de servicios para administrar la bolsa, etcétera, ¿no? Creo que es bien interesante ver que nos han recibido como el país estrella en América Latina. Realmente nos han recibido muy bien. ¿En qué se nota eso? Se nota porque, bueno, primero teníamos el mejor representante del sector público peruano, que es el señor Julio Velarde, del Banco Central de Reserva. Estaba el superintendente de Banco y Seguros, que estaba el superintendente de Mercados de Valores, el ministro de Economía, también fue el ministro de Energía y Minas en una parte, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo en una segunda etapa. Y que en general, a pesar de lo mal que vemos nosotros desde adentro, nuestras fallas institucionales, todavía en el Perú se respeta las buenas instituciones, como son para partir nuestra Constitución, que es muy buena en materia económica, que respetamos el Estado de Derecho, mal que bien, aunque hay reclamos válidos de cumplimiento, de arbitrajes y cosas por el estilo. Que en general hay una capacidad todavía de generar estabilidad en lo macroeconómico y también una seguridad jurídica a largo plazo. Y eso es bien importante para cualquier inversionista. Estamos pues con las mejores cifras, o sea, una deuda baja, el déficit fiscal existe pero no es tan alto, o sea, podemos manejar todavía. Y yo creo que si entra un buen presidente eventualmente, alguien serio, podemos revertir las malas situaciones que aún tenemos, ¿no? Y creo que eso es lo bueno que nos ha dado la impresión, la forma en que nos miran muy positivamente, tanto los inversionistas del mercado de capitales, así como los inversionistas que van directamente al campo real, ¿no? A la infraestructura, al turismo, a la energía. Tenemos todo el potencial. O sea, este país puede crecer mucho más de lo que está creciendo si comenzamos a hacer las correctas inversiones. Nuestra energía, como ventaja comparativa, tenemos energía... Bueno, usted ha visto el crecimiento de 8%. Sí, claro. O sea, no sé si podemos llegar ahorita a 8%, porque el mundo crece así, pero podríamos llegar a 5%, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos energías baratas y limpias. Energías hidráulicas, que es nuestra principal fuente, tenemos gas natural, tenemos... eólicas, tenemos aire, tenemos hasta biodiesel, o sea, podemos encontrar fuentes de energía que son económicas y tenemos una minería muy potente. Para que el todavía cobre y demás, ¿no? Cobre, cuando hay ahorita un cambio importante en la demanda, en la demanda energética, ¿no? Y hasta ahora tendremos petróleo, por lo que han descubierto, sí, ¿no? Para claro, futuro. Podría ser que haya ojalá que haya esos descubrimientos recientes se puedan probar. Ahora, es un poco la maldición de los recursos, parece, con Perú, ¿no? Porque tenemos todo. Pero no es malo tenerlos, pero el problema es que no estamos explotando completamente. En el libro famoso, ¿no? Sí, pero no estamos con una maldición de los recursos naturales. Y la verdad, lo que tenemos es que aprovecharlos adecuadamente, porque con esos recursos se puede, obviamente, mejorar la recaudación y con eso se puede invertir mejor en todo un diseño social importante. Y los inversionistas no solo vienen para los recursos naturales, también vienen para infraestructura, también vienen para educación, también vienen para salud, también vienen para desarrollo social. O sea, es increíble todos los intereses que podemos atraer al país, porque tenemos un gran potencial. Y algo muy importante, un bono demográfico que dura por lo menos hasta el año 50 y al que tenemos que cuidar, ¿no? Pero tenemos que cuidarlos bien, ¿no? Ahora, has mencionado que nos ven como de lo mejor de la región. La región también está... La región está bastante mal, es cierto, sí. No puedo decir que nuestra región nos va perfecto, pero es un país que inclusive puede, como digo, dar el salto. Es un país que si mejora sus capacidades institucionales, yo diría, y mejora la política, que creo que es donde vamos a hacer, ese es el dolor, creo,
podríamos realmente encaminarnos nuevamente. Estas olas que hemos visto en Bolivia, no sabemos si en Chile, pero en Bolivia, en Argentina, aunque ya comienza a tambalear, y en otros países, en Ecuador, podría llegar a Perú, el cambio de izquierda a derecha. Sí, pero como digo, necesariamente no es que esté un país de izquierda o de derecha lo importante es que no sea populista. Ajá. ¿Okay? Entonces, si es un país serio, claro. O sea, los países de Europa hay países de izquierda que distribuyen, que hacen... Bueno, el propio Chile, digamos, dentro de todo hay seguridad, ¿no?, jurídica, ¿no? Claro, y hay seguridad jurídica, y han sido moderados, o sea, no andan pretendiendo hacer cambios locos, ni destruyendo el sistema de pensiones, para empezar. Ellos han hecho una reforma del sistema que es muy positiva. Y Colombia, a pesar de que tienen un gobierno de izquierda y bastante malo, han logrado una reforma también del sistema de pensiones que es buena y no le hace daño. Y lo que habíamos logrado nosotros creo que también estaba en buen camino. Lamentablemente, pues hay mucha irresponsabilidad. ¿Qué podemos copiar de esas reformas de pensiones? Mira, hay detalles. Yo no soy una experta en el tema. Ya que copiamos la AFP de Chile, ¿podemos copiar también su reforma? Pero mira, en la reforma ellos cargan mucho más al empleador, al empleado, inclusive también. El costo del trabajo es más alto. Ajá. Acá nosotros no le estamos aumentando el costo al trabajo como un impuesto mayor, digamos, ¿no? A la planilla, sino más bien estamos logrando algo que yo creo que es interesante, que era una propuesta de la OCDE, que era ese tema de tener un sistema mixto en donde hay una contribución de base, que es la pensión mínima, digamos, que ofrecería el Estado, es una especie de subsidio del Estado para complementar si alguien se queda sin su pensión. Y le metemos más competencia, claro, y sobre esa base creces. Y la posibilidad de aumentar la competencia en el mercado. Y bueno, yo creo que hay que tener la aseguranza de que la gente, pues, no esté saquipón, retirando, ¿no? Porque el retiro lo único que hace disminuye la masa y le hace menos posible que puedas sacarle mejor rentabilidad al fondo. Interesante, ¿no?, lo que hablas de la competencia, porque he visto que han surgido otros instrumentos financieros para competir de alguna manera, no como pensión, obviamente, pero sí como inversión. Por ejemplo, hay gente que te dice, saca tu plata y ponla acá. Usted me contaba el Mercurio algo de eso. Hay lugares donde están poniendo, incluyendo cajas y otros tipos de fondos. Sí, ¿no? Digamos, las cajas tienen poca capacidad de gestión de largo plazo. Claro. O sea, esas son financiamiento, normalmente han sido muy buenas para financiamiento MIPES y de corto plazo, ¿no? Capital. Pero hay otros fondos, ¿no? Pero hay otros fondos, efectivamente, pero son seguros, ¿no? O sea, ponle la cuenta Flex para que tú acumules y dejes parado tu dinero por un tiempo y lo vayas recuperando a través de una especie de seguro vitalicio, ¿no? Hay varios mecanismos que son alternativos y está bien, pero lo que no llegan a ser totalmente alternativos, sean una cobertura más de mediano plazo que de largo plazo. O sea, a largo plazo hablo 30 años, ¿no? Claro, y no cubre la base, laboral, la base, ¿no? que es la base que tiene que cubrir el Estado, que es la que no está contribuyendo prácticamente. Exacto, y lo que pasa es que, a ver, los montos que te piden no son bajos, te piden 200.000 soles, o sea, no es que te estén pidiendo montos como que puedas, ya, si tú tienes 200.000 soles y sacas 200.000 soles, digamos, cuando termina tu periodo, porque ahora, digamos, hay alguien que sacó el 95.5, digamos, ¿no? Ok, lo puedes poner en esa cosa. Si tienes 200.000 soles, no todo el mundo tiene otro público, montos, claro. Pues, es otro público, ¿no? Claro. Ahora, habiendo dicho eso, sacar las primeras, y lo has dicho también, ¿no? Las primeras salidas han sido técnicas por un tema del COVID. Pero ahora ya prácticamente la gente lo saca y lo guarda o lo usa en otras cosas. Digamos, es más político, es populismo. Estamos en otro tema ya. Es electoral incluso ahora, ¿no? Puro, y es el populismo, yo te saco plata para que tú votes por mí, ¿no? Claro. Es básicamente, y eso sale del Congreso, el mismo Congreso que aprobó esta ley. Y además te están dando tu propia plata. Te están dando tu plata, no la de ellos. Tampoco que sea Ojalá se sacrificaran un poquito, claro, ¿no? Porque yo no me aumento los sueldos todos los días. Como la presidenta, dices. Y el Congreso también pretendía hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora se hacen los que no han votado por la ley, ¿no? Ahora, claro, y ellos votaron lamentablemente están marcando el tono de la campaña, ¿no? Faltan todavía 7 meses, pero digamos... Pero no están viendo los temas de largo plazo y el perjuicio que se generan a ellos mismos si llegaran a ser gobierno, ¿no? Porque cómo van a tener los problemas fiscales que van a tener que enfrentar, esas contingencias fiscales que se están autogenerando. Ha sorprendido además que, si no me equivoco, el ministro ha estado con ustedes el jueves, ¿no? Sí. Lo escuchaba el otro día en Contracorriente y claro, dijo una cosa y ahora dice otra. No ha dicho otra, o sea, aparentemente aceptó la situación de la realidad. Y yo creo doblaron que la mano. Lo que ha pasado, él dice, no, el que saca está en riesgo de perder su pensión porque la ley está vigente. Entonces, si tú sacas tu pensión hoy,
La ley está vigente y puedes perder tu pensión mínima. Claro, porque la ley impide que lo saques, supuestamente. Exactamente, lo impide. Entonces él no ha dicho que se va a eliminar la ley, ha dicho Claro. que bueno, pues si hay gente que necesita sacarla, que la saque. Pero que depende ya de cada Pero si uno. la sacan, estás corriéndote ese riesgo. Ahora, obviamente, Un saludo a la bandera, la gente el lo va a saludo a la sacar bandera. y- Lo que está pasando es que yo entiendo que es un gobierno sin bancada, que no ha sabido negociar bien ni poner límites. Entonces, ya a estas alturas del partido, bueno, quieren viajar a Naciones Unidas la próxima semana. Entonces, tienen que negociar todo con un Congreso populista que no tiene conciencia alguna del daño que le hace al país, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque supuestamente... De izquierda y derecha, todos están Sí, en el claro, mismo claro. canto. A eso voy. Justamente lo sorprendente es que viene, en este caso, tanto del fujimorismo como otros grupos de derecha que supuestamente eran el stop, ¿no? O el antídoto, ¿no? Pero no. Sí, pues, ¿no? No. Ahora, ¿A qué la se cuestión atribuye? es ganar elecciones de mala manera. Y eso es triste, ¿no? Porque eso te demuestra que estos, entre comillas, 30 y tantos partidos, o 40 Claro. y tantos partidos, no son partidos políticos en su mayoría. Claro. Son cajas de resonancia populista y no representan ideologías, no hay nada detrás de conceptos, de trabajo técnico preparado. O sea, los partidos políticos serios se preparan con ideas. Puedes estar o no de acuerdo con ellos, pero por lo menos hay ideas claras de lo que Claro. quieren, hacia dónde van. Acá son veletas, ¿no? O sea, por un lado van por el otro. Ahora, esa es la decadencia de los partidos. Por otro lado, Sí. la decadencia del Estado. Y la decadencia del El MEF Estado. solía ser el doctor no, ¿no? Sí, ¿Cuántas claro. veces ha dicho no, Mecha Arauz? Muchísimo. Profesionalmente al menos, un montón. Y también personalmente, pero... No, pero sí. Antes era el doctor no. Claro, el MEF. pero, a ver, yo lo que a mí me pasaba, ¿no? Ahora es Si algo chicheño. quería el presidente o el gabinete, yo le decía, bueno, miren, si yo no lo resuelvo, pongo mi cabeza, yo renuncio. Yo no tengo por qué quedarme y cargar con algo que está en contra de lo que son mis principios Claro. y lo que la ciencia y la evidencia me muestran. Además podías buscar soluciones, no aquí, pero por acá de repente Claro, había otras conversar, alternativas, pero ahora no hay formas de conversar. O Sí. me hace lo que yo quiero o hace lo que yo quiero. Es lo- Y esto ha pasado, bueno, lo hablamos hace un tiempo con Arista, que venía con los pergaminos y venía con, ¿no? Digamos, con apadrinaje y todo, pero digamos, con gente correcta y con gente, bueno, habíamos visto lo de Salardi, ¿no? Lo sacaron por querer decir no. Claro. O sea, por decir no. Hemos llegado al punto en que el MEF se ha disminuido también en su capacidad técnica, en su Sí. capacidad profesional. O sea, no digo que no tenga las capacidades técnicas No, claro que del no. ministro, es un buen ministro, pero efectivamente no tienen... Yo no diría que han perdido capacidad técnica, lo que yo digo es que no ¿Política? tienen la capacidad política Claro. del diálogo sustentado en ciencia y evidencia. Mira, desde que el Tribunal Constitucional aprobó esta cosa que es una aberración, decir que pueden tener iniciativa de gasto para el siguiente año porque interpretaron la Constitución como Claro. les dio la gana, ya empezamos mal, ¿no? Entonces ya eso te demuestra que hay una inconsistencia. Yo me he enfrentado alguna vez con el Tribunal Constitucional en la Claro, época de Alan, claro. porque habían metido la pata. Y yo le dije, ustedes han metido la pata. El único que tiene la potestad, según la Constitución, es el presidente de la República para cambiar los aranceles. Claro. Y ustedes no pueden modificarlos por su vía. Y tuvieron que retroceder y Claro. aceptar que habían fallado. Y yo estaba en el MEF en ese momento. Y la verdad que fue importante demostrárselo Claro. públicamente. Y lo hacíamos a través de la prensa. Claro. O sea, nosotros conversábamos con la prensa y le decíamos, esto es así, asá, asá. Y cualquier ministro, Lucho Carranza, Lucho Valdivieso, Benavides, todos serios en ese gobierno. Y después, cuando hemos estado en el gobierno de PPK, yo también me he encontrado en ese gobierno, y desde Claudia Cooper, el mismo claro. Fernando Zavala, estaba Torne, todos tenían la seriedad de ser ministros de Economía, representando y cuidando Economía y Finanzas, o sea, cuidando los intereses del Perú en la parte económica, ¿no? Sí, da que pensar porque si los propios ministros serios están cayendo o están siendo... No tienen soporte político. Así pues. es, así es. Ese es el problema, ¿no? No tienen soporte político. Y es muy triste porque esta debilidad nos puede llevar a más bien trastocar las buenas reformas que hemos hecho en la economía del país, ¿no? O sea, Sí. el Perú ha crecido durante los últimos 35 años de manera buena, positiva, con ligeros cambios en algunos momentos por crisis internacionales, pero en general sostuvo una economía y sostuvo una economía, se insertó a la economía internacional. Nos invitaron a la OCDE básicamente porque compartíamos estos valores de economías de mercado saludables, ¿no? Y ahora
sobre todo estos últimos 5 años han sido realmente terribles. Un desastre. Bueno, de hecho, ¿no? varias cosas importantes que hay que desmenuzar. Una es el populismo, ¿no? Porque la izquierda quizá más ideológica a veces no pega con la gente, pero el populismo de izquierda y de derecha ha encontrado un frente común. Sí. Y es muy peligroso, porque no es ideológico, es popular y no tiene control. Aparentemente viene de todos lados, ¿no? Sí. Tenemos un montón de casos, podemos hacer una lista larga de personajes y candidatos, ¿no? ¿Cómo frenar el populismo? No es lo mismo que lo que hemos vivido antes con la izquierda, con el comunismo o con los socialismos, ¿no? Esto es distinto. Sí, bueno, es bien difícil difícil porque los populismos usan narrativas, como dicen, Claro. que confrontan, ¿no? Que confrontan al que... Un enemigo tú eres mi común, enemigo porque tú no quieres hacer lo que yo quiero, ¿no? Tú no te interesas por el pueblo y la élite puede ser cualquiera porque es las AFPs, son los bancos, son el gobierno, Así los es. gobernadores. Arman un muñeco. Arman un muñeco. Sí. Y el populismo apoya a monopolios. El populismo apoya a... ¿Por qué? Porque le dan los réditos a la Así economía es. ilegal. El populismo, ¿le dan qué? Le dan plata para financiarlos, Así es, inclusive, así es. ¿no? Es un mercantilismo Es un mezclado mercantilismo absoluto. Y termina pues pasando lo que pasaba hasta antes de Milei, digamos, Claro. en Argentina hace poco, que era un país ya inviable, habiendo sido uno de los primeros países de América Latina considerado primer mundo, ¿no? Claro. Hace 100 años, pero bueno, Claro. era, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de el daño que le puede hacer ese extremismo y ese populismo. Uno tiene que preocuparse por la población, obviamente, y el pueblo tiene distintas necesidades, pero eso es hacerlo de una manera adecuada, democrática, y con valores que fomenten el desarrollo. O sea, que la gente se siente incluida porque se siente que está logrando por sí mismo cosas, porque tiene trabajo y no se lo impide el Estado metiéndole un montón de trámites, porque su negocio es seguro, no tiene que tener que pagar cupo a nadie. O sea, Bueno, ese es que tipo se ha de ido cosas. perdiendo justamente, como tú dices, la seguridad jurídica, la seguridad en general. Sí. Entonces ahí entra un poco, ¿no? O sea, Todo esta... Y la gente pues está buscando un líder que les diga, yo te voy a dar seguridad. Ojalá que haya alguno de estos candidatos se ponga serio y estudie las cosas seriamente y forme equipos serios que le propongan cosas y soluciones que sean viables y realistas, ¿no? O sea, que sean viables, ¿no? Entonces yo creo que para la solución de la seguridad ciudadana, entender que este es un problema no solo local, sino es un tema transnacional, Sí. que hay que trabajar los temas de prevención, que hay que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales para que tengamos, no es solo armamento, es inteligencia, que tengamos la capacidad de hacer cosas bien hechas para, como hicimos en Sí, algún porque aviones momento. ya tenemos, ¿no? Ahora Lo que parece falta ahora es inteligencia, Es quizá, ¿no? inteligencia, ¿no? Y equipos para la inteligencia. A los GI, en fin. Y tener a nuestros jóvenes que vean que participar en ese espacio de defensa de nuestra integridad nacional es también valioso, no que espantemos a los jóvenes porque los amenazas luego de que defendieron algo al que le Claro. ordenaron defender y después lo meten preso 30 años después, ¿no? Claro. Eso hay que trabajarlo mucho, fortalecer nuestro cuerpo de trabajadores públicos también, Claro. una carrera pública que te dé seguridad y memoria, porque la gente se olvida de los acuerdos que hemos tomado previamente, las cosas que hemos logrado. Por ¿no? ejemplo, ¿a qué te refieres? Oye, hay acuerdos dentro de los acuerdos propios de los TLCs, Claro. que yo he visto funcionarios públicos ir en contra de ellos y decirle, ¿qué pasó? Claro. Acá esto fue un acuerdo que se Claro. implementó Requisitos para el TLC. para claro. el TLC, porque están cambiándolo, ¿no? O sea, y lo he visto no hace mucho. Todos quieren ser Trump, Todos quieren ser. salvando las distancias. Ahora, ha dicho también el tema del el bono demográfico, que es importante. Siendo alguien de la Pacífico, hay un famoso estudio de la Pacífico que te dice que en 50 años, 30. en 30 años, porque ya ese libro creo que salió hace como 10 años, recuerdo, Perú va a tener una población tipo europea, sin los suelos europeos, por supuesto, sino tipo una especie de rombo, ¿no? Así es. Con poca base, y ya está pasando, ya estamos viendo que la tasa de natalidad está disminuido. bajando. Entonces,
Esto de las AFPs, por supuesto, tiene una preocupación más grande que el mismo tema. Por supuesto, porque estos jóvenes van a tener que pagar impuestos enormes y siguen estos retiros porque van a seguir, Así porque es. el populismo lo va a Van a proponer. seguir, ¿no? 8, 9, 10. Sí, ya esto ya... Hasta que se acabe. Es una enfermedad, bueno, no quiero anunciar eso, pero es una enfermedad porque quieren ganar elecciones con usando los recursos de la propia gente. Con tu propio dinero. Eso es lo más tonto. Eso es lo más sinvergüenza, digamos. Pero bueno, que además es un dinero que bien acumulado ayuda a financiar empresas que generan empleo. Pero ahora también eso, es un punto, ¿no? Había un porcentaje, 50% creo que era más. el 50% más se invierte en el Perú Que también en está bonos cambiando, ¿no? y acciones. Tienes que también invertir en el exterior para reducir riesgos, ¿no? Pero digamos, era invertido en bonos y en acciones y otros documentos de empresas en el Perú generadoras de empleo, ¿no? Entonces ahora reduces la capacidad de financiamiento de las empresas, Claro. de todo tamaño, y reduces la capacidad, por lo tanto, de nuevas inversiones y crecimiento económico y empleo. Es formal. Bueno, estas familias, jóvenes que hoy día no van a retirar, digamos, su pensión y se pueden quedar en la pensión mínima, ¿cómo acumulan? ¿Cómo logras ayudarlos a acumular para largo plazo? Dicen que sus hijos van a financiarlos, y ya no tienen hijos, tienen perrijos, pero no tienen hijos. Claro, los gatos. Los gatos van a financiarlo. ¿Con qué impuestos? A ellos van a tener que pagar más impuestos por los adultos mayores. Claro. ¿Ok? Eso no es la idea, pues. Esta es la idea de prepararnos como país, como un conjunto, para administrar bien los recursos. No digamos que la gente no sepa administrar sus recursos. Ya he escuchado eso, los superliberales, ¿no? Todo el mundo sabe cómo administrar sus recursos. Claro, no es tan cierto. No es tan cierto, pues. A mí me dices, administra mi plata, yo me quedo en una cuenta de ahorros simple, porque no sé entrar, a pesar de estar en la bolsa, tengo temor a los riesgos. Hay gente que asume demasiados riesgos y pierde la plata, ¿no? La mete en un esquema Ponzi, Claro, ya ha pasado. Ya ha pasado. Y con exministros incluso. Claro, o sea, ¿cuántas Con gente supuestamente muy enterada y muy informada. terminaron metiendo plata en un señor que le estaba recolectando plata y ya no está, se llevó la plata. Claro, entonces, se le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera y lo que queremos es evitar eso. Así Entonces, las AFPs están supervisadas, no pueden hacer inversiones locas, están chequeadas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que tú tengas un control. Participan en esquemas de mercado que son formales, como es la bolsa de valores, etcétera. Entonces, no van a usar los recursos mal. Pueden equivocarse porque un día sube o baja, las acciones bajan, suben, los bonos suben, bajan, las tasas de interés cambian, ¿no? Pero lo que pues es minimizar el riesgo, muchísimo más en conjunto. Y eso es bien valioso, ¿no? Pero ahora, bueno. ha dicho algo interesante, que las AFPs obviamente no tienen la culpa de la informalidad peruana. Sin embargo, sí hay una autocrítica que han hecho, porque claro, se han equivocado también en algunos temas, ¿no? Sí, yo creo que todo empieza cuando empieza esta propuesta del retiro del 95.5 al final del proceso de vida. Y yo creo que en ese momento ellos debieron plantear, ok, tenemos que hacer un cambio, porque hay que reconocer que no todo el mundo sale con pensión mínima, debemos ya de una vez... Dijeron que el famoso cálculo de los 115 años. Pero a veces es una tontería, otra vez, es una curva Claro. que te dice, ya, la persona que vivió más tiempo, vivió 105 años creo, ¿no? Ya, pero la probabilidad que esa persona, las personas vivan 105 años es 0.003. Claro. O sea, es nada. Entonces, cuando haces los cálculos, eso pesa casi nada. Claro. Lo que pesa son los que están en el medio. Claro, y eso va finalmente para tu familia, ¿no? Sí, Ahora, yo he claro. escuchado casos más particulares donde a veces la viuda, a ciertas personas les cuesta porque hay un tema de trámite, pero bueno, han ido sumando pequeños temas. Después Sí. han ido cambiando también el tema del aporte obligatorio, ¿no? Sí. En fin, O sea, yo creo que ha habido errores de comunicación de ellos también. sobre todo de comunicación, ¿no? Sobre todo, de explicar el tema, porque es un tema complejo, no hay duda, no es fácil entender anualidades. Yo las aprendí en la universidad. O sea, Y el no tema te- de que ganen también ellos, creo que es lo que más le grita a la gente, ¿no? Más Pero, allá de que le impacte a ver, realmente o ganan no, ¿no? porque tienen que financiar la administración de un Yo recurso. entiendo, además ¿ok? que no es un impacto realmente en la gente, pero Sí. a la gente parece que le irrita mucho. O sea, este yo tema, ¿no? a mí me tienen que pagar en la universidad, dicte o no dicte la clase si faltan los chicos o Claro, no. ¿Te das porque- cuenta? Sí, porque pues. si no ganas se cierra, en Sí, primer no, lugar. claro, o sea, es trabajo como cualquier lado. Entonces, hay gente que trabaja, la tasa es más o menos un punto 75, lo que te cobran adicional, está al menos del 1%.
y está a lo que cobran más o menos los fondos de pensiones o al nivel global, ¿no? Claro. Lo que te cobran adicional es este seguro de vida y otra cosa, y de invalidez, claro, que también tiene un costo alto, y hay que hacer que compitan más. Evidentemente, esa tasa de cobro, de administración de los recursos, puede bajar si hay más competidores. Realmente bajó cuando comenzaron a entrar nuevos operadores, y ahora que se abre el mercado, debería bajar más, ¿no? Y como dice la fórmula mixta, quizá puede resolver el tema de la base, ¿no? Sí. Que sin duda es otro tema. Y hay gente que siempre va a recibir pensión 65 porque nunca en su vida pudo contribuir. Así es. O sea, eso es una realidad hoy. Tenemos que cambiar las normas que impiden que el mercado de trabajo funcione adecuadamente y la gente pueda quedarse en el mercado formal y no estar en este ir y venir entre el mercado formal e informal. Ahora, ese es el lado técnico. Pero el lado político, porque claro, vemos que la marcha está siendo alentada por gente, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Han sacado hasta la bandera que usan en Nepal. Entonces ya la gente está buscando, obviamente, pescar a río revuelto, ¿no? Porque estamos en campaña, como bien ha dicho, y esto de los retiros va a seguir. Ahora, políticamente, ¿cómo debería reaccionar un político sensato, un político de otra línea? Digamos, ¿cómo movernos en esto políticamente? Yo no aceptaría el retiro, creo que sería lo sensato, pero le ofrecería mejoras en la propia ley que se ha aprobado. O sea, y le diría, vamos a entrar en estos ajustes donde podemos asegurar que todos estén más tranquilos en Porque este proceso. Porque parece que la FP lo piensa al revés, ¿no? Parece que ellos usan el retiro como para que se baje la tensión, cuando es totalmente al revés, aparentemente. La tensión la gente está diciendo, ya no quiero tener AFPs, básicamente. Claro, porque si ya van a retirar todos... Están diciendo, no quiero tener una AFP. Y eso significa... Es bien loco, pues, porque es cierto, la gente quiere el consumo presente más que el consumo futuro. Sí. Entonces, porque no tienen el cálculo de eso. O sea, yo a los 20 años estaba toneando, pues discúlpenme, ¿no? Pero no estaba pensando cómo iba a ser mi vida después de los 65 años. Yo entiendo que también la pandemia ha cambiado mucho. Hay mucha gente que se ha muerto y probablemente con su AFP en el banco. Hay mucha gente que, por supuesto, no ha llegado a donde quería llegar, no pudo vivir su jubilación. Y quizá algunos están pensando también, oye, la vida es una, ¿no? Sí. Pero también es verdad que es mayoritariamente el tema de la informalidad, como usted dice, ¿no? Claro. Y puede haber sistemas que te ayuden a... de hecho, está incluido el sistema de retiro adelantado, pero claro, no en una edad pues, de 40 años, ¿no? Tú no te retiras a los 40 años, 55 años, pues es una lógica natural de que hay gente que se puede retirar y hacer retiro adelantado. Y esa es la ley, ¿ok? Tampoco es que no sea posible hacerlo, pero con una lógica de acumulación y que te ofrezcan pues todos los servicios para que no te vayas, ¿no? Algo leía por ahí que en algunos lugares hay esto de que tú sacas un retiro, pero te ayuda con instrumentos y con consejería, por ejemplo, para iniciarle un departamento, ¿no? O para que tengas algo que de alguna manera te pueda durar. No joven, claro, ¿no? Pero digamos, a cierta edad, ¿no? Sí. O sea, por eso te digo, buscar una alternativa. El retiro adelantado tiene una penalidad, porque tú dejas de acumular, pero puede darse a los 55 años según lo que ha puesto la norma, ¿no? Entonces, es lógico y lo pueden hacer si tienes capital para hacerlo. Si no tienes capital acumulado por otro lado, hacer un retiro adelantado no tiene sentido, ¿no? es perder plata. Es más bien tu retiro luego... Y además han dejado más abiertas las opciones. Ya no tienes que ir a un modelo solo de, ¿cómo le llaman? Puedes hacer un retiro paulatino, ¿no? Eso también es una opción, que creo que es interesante, ¿no? Un retiro que es... y que al final, si falleces, la familia recoge todo lo que queda de recurso. El otro es un seguro vitalicio, que no tiene esas condiciones. Pero hay opciones, ¿no? Que te puede dar, y puede haber más. Pero la reforma no ha culminado. Lo importante es señalar que esta primera base no es perfecta, pero puede mejorarse, ¿no? Y puede mejorarse para bien de la comunidad, de la sociedad. Pero tenemos que resolver el problema del empleo para que la gente realmente esté en empleos formales y pueda recuperar sus recursos, porque la informalidad hace que estés fuera del sistema. ¿Este retiro para cuánta gente es realmente? Claro. Son los formales, que ganan sueldos permanentes, pero no es para la gente que... Esa gente ya se la acabó. Ya se la acabó. Si tuvo alguna vez eso, ya no lo tiene. Volviendo a lo político, va a haber una marcha el fin de semana. Como has visto, los partidos de derecha están un poco reculando, ¿no? Tratando de... En fin, van a ir por más, evidentemente. Yo sé que la AFP es uno de los lados más complicados del modelo, de explicar sobre todo del modelo económico, más vulnerable para algunas personas, ¿no? Pero por supuesto, esto va a ser un rédito político y va a haber ahí un caldo de cultivo. ¿Qué hacer políticamente? Porque Meche de Horas también es política. No, ya
estoy en la política, yo estoy en la Pero- parte técnica. Pero tiene conocimientos políticos, porque la mayoría Sí, de técnicos pero- parece que le falta eso justamente. Sí, o sea, yo creo que hay que calmar los ánimos de la gente explicándole las cosas, o sea, y la gente entiende, no es tonta. O sea, la verdad que los manipuladores estos que están haciendo la marcha, están sacando a la calle gente que no tiene pensión. Así es. O sea, O que no sabe para qué está yendo. No sabe por qué está yendo. O sea, Claro. la verdad es esa, es gente que no tiene pensión. Claro. Entonces, hay que hablar con esas personas, darle la señal, mira, nosotros tenemos la probabilidad de tener ciertamente pensión 65, que es una Claro. fuente también Claro. de gasto para nivelarlos un poco a personas que nunca han podido aportar y que no tienen pensión. Y vamos a tener alternativas de empleo probablemente para ajustarte. De repente la gente va a decir, no quiero pagar, como este periodista que siente que le han... Claro. Muchos que son del sector que está en lo intermedio, ¿no? Claro. El honorarios profesionales que no quieren pagar. Bueno, pues puedes soltar eso para no generar ruido, porque ellos son los que están generando ruido y están en la prensa, varios de ellos. Sí, claro. ¿No? Entonces, ok, podemos soltar eso para después y ver cómo lo manejamos, porque yo creo que era para formalizar parte de ese empleo que se disfraza de honorarios profesionales. ¿sabes? No, claro, no, hay periódicos que no pagan FP y están en contra de los FPs. Claro. Pero no bueno, pagan a sus trabajadores, claro, o sea, no los exactamente. tienen formales. Eso es una Exactamente. sinvergüencería y entonces la gente dice, ya pues no. Exacto. Los tengo con por honorarios profesionales a mis trabajadores. Ojo Ahora, con eso. ¿no? exactamente. Ahora, eso es parte de la formalización del trabajo. es parte no, también. no jugar a este jueguito, pues, de que. El doble estándar, claro. Sí, pues, tengo trabajadores que trabajan por mí 3 meses, después los saco de un trabajo Así es. de corto plazo. Ese es el gran tema de fondo de los problemas de baja productividad del país. De verdad, no podemos seguir con la informalidad, porque ya la informalidad se está contaminando de ilegalidad, lo estamos viendo en la minería, en la pesca, en la agricultura, en todas las actividades económicas. No, la izquierda ya no es antiminera, ahora es prominera. Es prominera, No, pero o sea, increíblemente. ya no se preocupan del ambiente, Claro, ya no se ya se preocupan de olvidaron. los buenos, de buenos servicios Bueno, han guardado laborales. sus banderas progresistas, además, ¿no? La propia Ah. Verónica ha retrocedido con sus banderas progresistas y ha seguido a la NOCA una bandera más identitaria, más política, ¿no? Identitaria, ¿no? Sí. Y la derecha, por otro lado, está muy dividida, ¿no? No sé cómo Muy lo ves tú. dividida, es Peleando entre sí lamentable. misma también, Es ¿no? una pena, ¿no? Porque además no tengo idea de qué quieren proponer, pues, porque lo Claro. único que están es peleándose quién quiere ser presidente. ¿Quién quiere ser Trump, no? ¿Quién quiere ser Trump? Lo copian un poquito a la mala, A ¿no? Trump, a Bukele, a Milei, o sea, por favor, o sea, son interesantes, pero nosotros tuvimos a Fujimori y fue mejor su gestión que lo que Milei a estas alturas, ¿no? O sea, por lo menos en ese momento, yo no soy fujimorista, Eso va a pero ser polémico. va a ser polémico, pero Fujimori y Yo sé la que los gente, fujimoristas no te quieren mucho, además. no importa, pero es polémico, pero es Claro. verdad que Fujimori en ese Fue un ajuste momento más rápido. hizo el ajuste rápido y hizo cosas que no transformaron el país, o sea, Claro. y hay que ser honestos, logró cosas buenas. Hay otra parte que no me gusta, que obviamente quiso ser dictador y le gustó. Bueno, el problema que Milei justamente es que la oposición está viva, ¿no? Como Claro. Fujimori creo que no estaba muy viva. Claro, bueno, Por pero- obvias razones. Sí, ¿no? pero también ha habido errores de Sí, la sí, gente que sin lo duda, rodea, ¿no? O sin sea, duda. su hermana. El tema y de su esas cosas. hermana, ¿no? Igual va a venir a CADE, ¿no? Sí, pues, pero no sé qué nos va a enseñar a nosotros Pero en CADE, es que cuando a eso- nosotros hemos hecho mejores reformas. Pero a eso voy. Traemos gente de afuera porque parece que tenemos una carencia de liderazgos. Probablemente ¿Cómo lo ves? sea cierto Has eso. mencionado a Fujimori, que tiene sin duda un gran popularidad con mucha gente, todavía un buen recuerdo. Ya no está Alan García, que también tiene un buen recuerdo de mucha gente, en otras no, pero digamos, mal que bien eran líderes. Sí. Uno puede discutir si te gusta o no, pero cambiaron al país. bueno. Pareciera que no hay líderes. Porque han envenenado, la han judicializado la Así política. es. Entonces, si tú asomas la cabeza, te meten a la cárcel, Claro, ¿no? O sea, claro. porque la fiscalía Claro. es... Porque estamos importando un poco referentes, porque no hay muchos Porque no hay, o sea, es triste, ¿no? O sea, Sí, ahora es expectante ahora está podemos- el hermano de Vizcarra. pero ese señor no es de derecha, ese se acomoda como... Bueno, ese señor está ahí simplemente, pero ya están las encuestas, ¿no? Qué horror. Claro. Bueno, ya, ese señor es un acomodaticio, el señor Vizcarra y su hermano, porque no tienen ideología, Claro. es otra vez, ¿cómo hago del Estado mi botín? Se ha victimizado un poco. Se ha Vizcarra. victimizado, pero ¿cómo hago yo del Estado mi botín? O Sí. sea, el caso es ese.
Sí. Y me da la impresión que muchos candidatos, También. no conozco a muchos de ellos, porque la verdad no conozco, algunos solamente quieren, claro, aparecer, porque hay algunos que tienen una preocupación legítima, no hay que criticar a Probablemente todos. sí, muchos, sí. Hay gente que de verdad quieren trabajar para el país, eso, pero hay otros que tienen un interés clarísimo por el botín. Y esos son los político. más avesados. Y son los más Son los que avanzados. más están avanzando, aparentemente, ¿no? No sé si están todos en las encuestas, ese es el tema, ¿no? Claro, claro. Todavía no están todos en las No, encuestas. no. Pero sí, como decías al comienzo de la conversación, falta también el partido político, ¿no? Falta. El APRA no está en la mejor situación tampoco, ¿no? No, es una pena, ¿no? La gente sabe que, sin ser aprista, tengo amistades en el APRA y creo que ojalá se arregle porque hay... No, además lo menciono porque, perdón que te interrumpa, pero tú ibas a ser candidata. Y sí. Y claro, yo recuerdo la historia que creo que se habló de Velázquez, ¿no? Después no le gustó. Velázquez, y además Velázquez Se quedó hizo, conmigo, se hizo una encuesta, creo, ¿no? No sé exactamente eras primero bien, Meche y pero- luego Velázquez, algo recuerdo. pero fueron ellos los que me invitaron. No, yo Javier recuerdo. fue uno de los que me invitó a hacer Claro. y con Javier Velázquez, al que le tengo el mayor de los respetos porque fue un excelente primer ministro, con Javier trabajamos muy bien y él era el que iba a ser mi vicepresidente, Claro. ¿no? Con Nidia, que Claro. iba a ser la segunda vicepresidenta. Entonces creo que había un equipo de técnicos también muy buenos. Sí. Y convocaban, ¿no? Eso era lo interesante. Pero parece No eran- que siguen- El APRA no era un partido cerrado, era un partido Así que es. convocaba a mucha gente de Así izquierda es. y de derecha a trabajar con ellos. Pero Eso es lo interesante. Lo que está pasando con el APRA parece que es un poco de reflejo de lo que pasó contigo, ¿no? Porque tampoco están resolviendo sus temas internos, se están peleando entre ellos, se han sacado entre ellos de... La ¿no? chavetita. Sí, se han desafiliado entre ellos. Ahora, pero creo que ya Entonces, regresaron a... Parece que ya hay un... Vamos a ver, pero digamos... Que no pase lo que pasó, ¿no? Que se Ojalá cayó que una no. candidatura y fueron Porque descabezados. creo que en la historia del Perú, el APRA ha sido un partido político que pudo contener la presencia del comunismo radical. ¿No? Entonces, y que puede poner frenos y puede dar un marco ideológico. Es cierto, es una centro-izquierda, centro-derecha popular, ¿no? Más a la derecha en los últimos tiempos. Claro. Pero contenía de buena manera a las iniciativas populistas y también a las iniciativas ¿Qué te parece la comunistas, ¿no? precandidatura de Jorge, Carla, Hernán? Bueno, pues yo creo que lo bueno de ellos es que van a entrar a la contienda política interna y van a demostrar que hay contienda política, ¿no? Yo tengo mis simpatías por algunos personajes, no voy a revelarlos. El voto secreto. Es voto secreto, aunque no voy a votar ahí, pero Claro. tengo simpatía porque creo que podrían ser muy buenos en el Congreso, sobre todo. Claro. En el Congreso necesitamos gente que tiene conocimiento de política. Claro. Y ellos sí la tienen, ¿no? O sea, lo que yo he visto en los últimos años ha sido más bien, bueno, inclusive desconocimiento de cómo se administra Así la es. política dentro del Parlamento, ¿no? O sea, ha sido atroz ver que han llenado el Parlamento de una cantidad de trabajadores Sí. que no tienen idea Sí, del juego legislativo. Se ha multiplicado la cantidad de asesores también. Sí, ¿no? pero una cantidad de asesores sin Sí, conocimiento. Un gasto, ¿no? pero... Un gasto ¿Y por qué sí absurdo. votaría Mecha? O sea, insisto que no votarías por ahí, pero sí votarías por otros. Para hablar de nombres en general, ¿no? ¿Ves alguno con interés? No sé si Rafael Belaúnde, Carlos Álvarez, no sé, Carlos Spa, pensando en voz alta, ¿no? Bueno, Carlos Spa ideológicamente es lo más cercano a mí, ¿no? Digamos, yo soy una persona liberal Claro. en mi pensamiento, ¿no? Pero no sé si él tenga el arrastre. También Claro. creo que Rafael Belaúnde también tiene esa mirada, tampoco sé si tenga ese arrastre. Carlos Álvarez le tengo la mayor de las simpatías también, pero su discurso a lo Bukele a mí no me gusta. Yo soy una persona que creo que hay que respetar los derechos humanos. ¿Qué te parece López profundamente. Aliaga, Batters? Bueno, no sé si Acuña, hay otros personajes ya conocidos, Keiko, en fin, que ya la conocemos muy bien. Bueno, ya nos veremos en el campo, ¿no? No sé. No veo mayor me relación, veo digamos. yo no me veo con la derecha más radical, no me veo en ese espacio. No sé, pues hay gente en el fujimorismo que le tengo mucho cariño también, ¿ah? Sí. A pesar de que hubo rivalidad No, me imagino que en estos política. casos también con alguno de ellos también Tengo hay buenas relación relaciones. amistosa, ¿no? No comparto todas sus ideas. Ya se verá pero en segunda tengo- vuelta además, ¿no? Claro, pero ya se verá pues qué pasa en la... Claro. No sé cómo será. La verdad que es muy temprano para decir quién debe ganar No, esta claro, elección. es muy temprano, pero también es verdad que ya se van cayendo, ¿no? Sí, y va- probablemente van a quedar 10 van a quedar así, 10, en o- enero, ya vamos a saber. Sí. Ok, por aquí hay que comenzar a ver a quién apoyamos, ¿no? Claro. Pero
esperemos que se junten y que entiendan que el Estado, porque hay mucha poca experiencia estatal también Sí. en casi todos, ¿no? Se sanciona, además el elector sanciona la experiencia, ¿no? Para Sí. hacer la elección, el elector parece que quiere a alguien que no sepa realmente cómo funciona el Estado, ¿no? Sí, pero eso es malo, porque Claro. para corregir el Estado tienes que saber Bueno, cómo su amiga funciona. Molinelli también está, ¿no? ¿Ah? Fiorella es muy buena, Creo también que son conoce amigas, ¿no? Sí. bastante el sector público y ha trabajado muchos años ahí, entonces No sé si está cerca de Vizcarra, pero en todo caso está ahí. entiendo que no. Entiendo que no, ¿no? Entiendo que no, yo al menos mantengo comunicación con ella, Claro. ella niega totalmente la relación Sí. con el señor Vizcarra, pero es también una buena candidata, yo creo que Claro. entre las No la han mujeres animado a Mecha a ser senadora. No, diputada, no. etcétera. Estoy muy tranquila en este mundo en el cual hago política, pero es de otra forma, Claro. ¿no? Yo estoy... Más útil en muchos sentidos. Y creo que sí, yo tengo que trabajar en Perú y estoy feliz de hacerlo porque estoy defendiendo los intereses de mi país, buscando que se mantenga la solidez económica de nuestro país y que tengamos crecimiento para tener desarrollo, ¿no? Y desarrollo significa mejores vidas para cada uno de nuestros ciudadanos. Me encanta participar en cuanto foro hay, que salga, mañana me voy a un foro de alcaldesas, ¿no? Para trabajar con ellas ya. y conversar. Estoy en cosas como esas, voy al Perumín. No la han animado para la alcaldía. No, ahí va a ir un buen candidato. Ahí sí yo puedo revelar mi voto. Carlos Bruce. Claro. Para mí Carlos es extraordinaria. Va a ser Que un miraron, extraordinario. Carlos Bruce no la ha animado para ir a una alcaldía. No hemos conversado de eso, pero sí creo que Carlos va a ser Claro. sería un buen alcalde de Lima. Y lo ha hecho muy bien en Surco, ¿no? Claro. Además ha sido un buen ministro Claro. y un buen congresista. Es un buen político también, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Machu Picchu, inevitable, ¿no? Estamos perdiendo lo que se logró. Sí, un 7 de junio de 2007 hicimos posible que Machu Picchu fuera una de las Así es. 7 maravillas y lo hicimos, bueno, fue una iniciativa de Mincetur a apoyar Así a la es. candidatura, pero, o sea, nuestra gestión, pero lo más importante fue toda la colaboración que tuvimos Sí, claro. en aquella época. Y en esa época no había celulares en que tú marcabas, ¿no? Claro. Ahí tenías que irte a una cabina de internet a votar o en las computadoras del colegio. Que puede parecer a algunos una frivolidad como el chicharrón, pero no lo es tanto. El No. chicharrón tampoco es una frivolidad porque finalmente No, sí te lo trae notamos. gastronomía, te trae turismo, trae movimiento de economía interna, O sea, ¿no? este fin de semana Ajá. vinieron el hijo de mi novio y con su novia, y lo primero probar. que querían es comer chicharrón. Vinieron Claro, de Estados Unidos a comer claro. chicharrón. O sea, y cuando llegamos al restaurante, nos dijeron, se acabó. ¿Y cómo se enteraron? ¿Por el TikTok? Por el TikTok, Bueno, o sea, ahí está, pues. los jóvenes venían ya enterados está. de que el chicharrón del Claro. Perú, y el chico quería mostrarle a su novia Claro. qué cosa era el chicharrón, fuimos Claro. a comer a un restaurante aquí en Y así como Miraflores. jugando se generan este tipo de Y economía, exacto, ¿no? entonces la gente comienza, y el pan con chicharrón lo vende la señora aquí en Miraflores, o el señor en Miraflores, pero lo venden en los barrios populares, o sea, la gastronomía tiene un impacto a nivel total, en Claro, todos los y genera extremos. empleo y- Genera empleo, genera trabajo. Y- ¿Quién no ha ido a comer chicharrones a Lurín? A ver. Barnechea. Ah. No, pero yo sí Su comí. amigo Barnechea. Ay, ay, ay. Y en esa línea, el turismo también genera un empleo además muy rápido, ¿no? Sí. Tiene la capacidad, a diferencia de otros rubros, de Es generar muy directo. gente, pues. Trabaja Sí. artesanos, Así trabajan es. choferes. ¿Cuánto es? ¿1,5 millones? No Hasta tengo más, los números, indirectamente. Sí, sí, Pero sí. con Machu Picchu estamos perdiendo ¿cuánto? ¿300.000? O sea, lo que escuché de la ministra es que al día estamos perdiendo como 2 millones de soles, Claro, ¿no? claro. Que ya eran cifras bajas comparado con Chile y Colombia, ¿no? En tema de turismo, ¿no? El Perú. En términos no nos habíamos recuperado. No nos hemos recuperado desde antes de la Así pandemia es. todavía. Y a esto lo se que le está suma. pasando, mira, en todas partes pasan de que hay una huelga, ¿no? Y Sí. que te para nos pasó en Londres, paró el subterráneo, el metro, y de verdad afectó a la ciudad, ¿no? No, yo he visto que también en las pirámides, en ciertos lugares hay que quieren más. Ok, pero. Ok, pero esto ya se ha vuelto un tema de abuso y Creo que de incluso en su control, gestión ¿no? también había problemas en Machu Picchu, ¿no? En Usted mi me época contó que había- también, y nos pasó luego cuando ya no fui ministra y que se cayó un huaico con el tren. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, yo creo que hay que... La gobernanza tiene que partir del Estado Nacional. Esto no puede ser que lo maneje el gobernador, como está planteando el gobernador de Cusco. Esto no es otra vez la gallina... feudo. No es un feudo, Claro. no es la gallina de los huevos de oro, Y la ellos no están son un matando, país la gallina. independiente. Estamos hablando del patrimonio cultural y natural
de la humanidad que lo tiene que administrar el Estado peruano. Y ahí está la responsabilidad, mayormente en el Ministerio de Cultura, pero también en todos los otros ministerios. Sí. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, obviamente. Tiene que haber una fuerte involucramiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, porque estamos hablando de un patrimonio natural muy importante. En fin, muchas cosas alrededor produce. Todos podemos trabajar ahí, pero con una gobernanza que nos asegure que se protege ese patrimonio y que no se dañe la imagen del país. Ayer estaba con un grupo de señoras que han venido de varios países del mundo y ya tenían su ticket de tren, ticket para el ticket comprado en línea. Y no sé si ir o no ir, Claro. que se iban este fin de semana. De los que pudieron comprar, porque también hay un problema con la venta en línea, que viene de atrás, ¿no? Viene de la historia de Betsy Chávez. De Betsy Chávez, famosa cosas. Betsy Chávez, que también quiso ser... Otra persona nefasta, o sea, el gobierno de verdad, Castillo fue nefasto y la continuación no lo mejoró. Que también la ha victimizado un poco a Betsy, ¿no? Sí, claro, obviamente por otra vez el mal proceder de nuestro sistema de justicia. No, además de un sistema de justicia que no funciona, ¿no? O sea, tú metes preso a cualquiera por quítame estas pajas, pues, y no le das, es una presión preventivas hechas mal hechas hecha para la tribuna, para hacer una especie de justicia popular, ¿no? Claro, y salen pues los señores estos fiscales como si fueran Superman y no son nada más que seres humanos bastante equivocados en el manejo de la justicia, ¿no? O sea, no pasan los exámenes para ser jueces, o sea, algunos famosos. Entonces, tenemos ahí un problema serio. Que ahí es otro tema que hay que hacer reformas de fondo, ¿no? En el sistema de justicia, en particular la fiscalía, pero creo que el conjunto de ¿Qué se puede hacer en justicia? Porque, por ejemplo, hay muchas propuestas de que jalar a los mejores de la universidad, darles algún incentivo. Creo que en Colombia se hace eso, ¿no? Algún tipo de... Para ir limpiando, bueno, acabar con los provisionalismos también, ¿no? Acabar con lo provisional. Mira, el tema de la reforma de justicia, ya había una propuesta antigua que se hizo en la época de Toledo. Ya estamos diagnosticados. Súper, le hizo el Syracuse, que ya no me acuerdo bien el nombre, pero era un buen programa que nunca se implementó. Y hay muchas cosas más. ¿Verdad que usted trabajó en el gobierno de Toledo? Se me olvida. Pero brevemente. Era trabajar en cosas de comercio, además. Claro. Pero, digamos, se hizo una propuesta que creo que era muy válida y muy respetada por abogados de izquierda, de derecha, todos, ¿no? O sea, creo que esa propuesta puede retomarse y ajustarse. El tema de hacer una carrera magisterial bien hecha. Porque antes había jueces muy bien preparados de las mejores universidades que llegaban a ser jueces, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Las mejores universidades pueden ser públicas o privadas, o sea, porque había muchachos muy buenos de universidades públicas yendo, pero ahora tenemos pues a funcionarios fiscales que son de alas peruanas, pues, o sea, una universidad que no tiene ni siquiera acreditación básica. Entonces, ese es el problema, ¿no? Tenemos que tener realmente otra calidad de funcionarios que estén trabajando ahí porque tienen que conocer lo que están juzgando. No saben ni siquiera cosas básicas de cómo se maneja un Estado o cómo funcionan las empresas. O sea, lo he visto directamente siendo testigo en la Fiscalía varias veces, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que trabajar en una reforma muy importante. Y pasa, por ejemplo, que la forma que está organizada la Fiscalía es una forma que se diseñó antes de la Constitución del 93. Tienes que actualizarla a los nuevos parámetros de la Constitución actual, darle los ajustes adecuados. Y la misma Fiscalía quería hacer esas reformas en algún momento, yo lo recuerdo. El mismo Poder Judicial. Como hay que acomodarse las reglas OCDE, también estaba buscando esas reformas. Claro, el Senado anterior creo que ratificaba jueces, bueno, embajadores también y generales. Claro. ¿No? Es decir, había un sistema distinto, ¿no? Sí, bueno, en otras partes del mundo el Tribunal Supremo, digamos, no siempre están ratificados por el Congreso, porque hay una mirada también del respeto político y hay un diálogo, digamos, un balance de poderes que es claro. O sea, pero acá, si a un fiscal lo sanciona la Junta Nacional de Justicia, creada para evaluar a fiscales, la fiscal dice no. Yo me rebelo y lo voy a meter a la cárcel a los señores estos. Ya, ok, gracias señora, usted no cumple la ley, ¿no? Entonces, aquí hay un tema serio, o jueces que dicen que yo no voy a cumplir la ley que ha sacado un Congreso. Claro. El Congreso lo ha sacado, nos guste o no nos guste. El famoso control difuso. Claro, o sea, inventan algo para negarse aplicarse para pocas veces. Para pocas veces, ¿no? Pero no es un abuso del comportamiento
Y claro, van pues, con miradas populistas de izquierda y de derecha, vuelvo a decir. No me gusta ninguna de ellas, pero espero que pronto podamos recuperar eso porque el Estado de Derecho es fundamental. O sea, yo tengo que tener confiabilidad de que si alguien me roba, se quiere meter en mi casa y yo llamo a la policía y el fiscal viene con la policía y saca al tipo que me invadió, ¿no? Claro. Pasa acá. Invaden terrenos, se meten a las minas, se meten a hacer pesca en la zona que no les corresponde. O sea, cuidado. No hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Claro. O sea, existe todavía, pero en ciertos lugares existe. En algunos lugares existe, claro. Pero en otros lugares, y sobre todo para la gente más pobre. O sea, una persona vulnerable no tiene defensa legal adecuada, no tiene cómo protegerse, porque el juez puede definir como le dé la gana. Claro. O sea, no hay criterios, no hay... Bueno, y se le suman los cupos y demás, ¿no? Sí, por ejemplo, en la época, yo sé que a mucha gente no le gusta que hable de jueces de izquierda, pero Berlí Rodríguez comenzó a trabajar fuertemente en el expediente electrónico. Claro. Porque era una forma de darle material para poder a los jueces poder juzgar de acuerdo a precedentes y hacer juicios que sean más coherentes, ¿no? Entonces él se metió mucho a hacer eso y tenía, obviamente le dimos presupuesto, yo estaba en ese momento en el gobierno y tenía los suficientes recursos como para poder generar un expediente electrónico que era fundamental y generar, como digo, habilidades de repente puede ser candidato, ¿no? Va a ser, no sé, pero digamos, no sé cómo será como político, pero como presidente del Poder Judicial en su momento tomó acciones que eran válidas, ¿no? Entonces, reconozco algunas de sus acciones, ¿no? Claro, para cerrar ahora sí, ¿cuál sería la peor amenaza para el país? Bueno, una es el populismo. Sí, de hecho. Otra es, como usted dice, la falta de Estado de Derecho, la falta de seguridad jurídica. Y la seguridad personal, ¿no? O sea, la gente tiene miedo y yo reconozco que ese miedo no es fatuo, o sea, salir a la calle y que te puedan robar, que alguien te pueda agredir, que maten a tu familia, a un familiar para extorsionarte, es una realidad, ¿no? Una segunda vuelta de Vizcarra, Keiko, ¿con quién votamos? Qué horrible. Yo probablemente vote por Keiko. Pero el señor está inhabilitado. Puede ser su hermano, ¿no? Claro. Ya, sí, prefiero votar por la señora Fujimori en el peor de los casos. Claro. ¿Qué otro fantasma tenemos que evitar? Porque siento que hablo con alguien que viene de una época mejor, ¿no? Sin duda, hace poco, pero sin duda el país está mucho más ordenado. Lo de Machu Picchu es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de algo que se ha perdido, ¿no? Yo creo que, como te decía, la seguridad jurídica y el respeto a la ley son fundamentales. Tenemos que generar consensos bien claros sobre cuál es el camino de desarrollo económico que tenemos. La informalidad no es el desarrollo económico. Y eso es la cúspide de todo lo que está mal hecho abajo, ¿no? O sea, el exceso de regulación, el exceso de ¿cómo se llama? Inclusive la imposibilidad de contratar gente adecuadamente, porque estás contratando porque tienen un papel que dice que tiene una maestría de cualquier universidad, aunque sea Bamba, pero el otro que tiene la experiencia y la capacidad no la puedes contratar. Claro. Tienes que mirar eso con mayor detalle. Cuando el Estado también se ha perjudicado. Se ha perjudicado enormemente. Entonces hay mucha regulación absurda que hay que limpiarla y asegurarnos una economía de mercado sólida, la independencia del Banco Central, buenos institutos como la Superintendencia de Banco y Seguros independientes. También yo haría que la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, también tenga el nivel de autonomía como tiene la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Te sientes un poco una liberal en crisis? Porque también la derecha ha cambiado mucho. Y tanto izquierda como derecha se han metido un poco en la vida privada. Un poco el liberal tipo 90s o tipo Clinton se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Sí, esta idea. Hemos perdido eso. ¿No? Ahora vemos mucho, o sea, por ejemplo, gente que no... creamos este sistema que son los arbitrajes o los modelos de irnos a un árbitro nacional o internacional o laudos que se pudieran dar a través... Otros mecanismos fuera del sistema de justicia para agilizar. Ahora la gente no cumple con ello. Claro. Entonces, se refiere al alcalde de Lima. Es un caso, ¿no? A mí me parece muy grave que él, porque argumente que ha habido un caso de corrupción, no vaya por la vía correcta, que es denunciar la corrupción y ir a esa denuncia y sancionar la corrupción. Había no una sancionar vía, al sistema de
asociaciones públicas privadas que nos ayudaba a poder atraer inversiones. O sea, la gente le tiene miedo a que no se cumpla, pero no solo es alcalde. Aquí hay varios fallos que el gobierno tampoco está pagando, ¿no? Hay fallos internacionales que son públicos que no se ha terminado de cubrir y pagar adecuadamente. Claro. Y para terminar, entonces, ¿siente que afuera se vende una ficción del Perú o no? No, jamás. O sea, fuimos muy sinceros. Obviamente. Y los que vienen a conversar con nosotros saben muy bien. Tampoco son idiotas, saben cómo está la cosa. Y nos hacen los reclamos. Por ejemplo, estos temas de no cumplimiento de los pagos cuando hay un laudo arbitral. Nos lo reclamaron, ¿no? O cualquier otra cosa que limita el desarrollo de los proyectos. O sea, las idas y vueltas en los proyectos que no están bien planteados, ¿no? Entonces, no es que nadie se engaña. Aquí vamos a hablar la verdad y estamos diciendo que lo que queremos es contribuir con esto a que esta inversión privada, nacional y extranjera pueda ayudar a que no haya acciones mercantilistas y monopolistas, sino más bien acciones de generación de una economía de mercado que sirva para todo, que bajen los precios para la gente y que la gente goce de mayor bienestar. Perfecto, gracias por tu tiempo, doctora Arauz. No, gracias. Ha sido Mercedes Arauz, siempre interesante para hablar con ella y esperemos que lleguen tiempos mejores, como usted dice. Okay. Gracias por tu tiempo.